Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, viajaremos hasta Dorn para conocer la trama de la princesa Arianne, de la casa Nymeros Martell. Hoy vamos a conocer la historia de otro de esos maravillosos personajes que no pudimos ver en la serie Juego de Tronos, Arianne Martell, hija del príncipe Doran y heredera de Dorn. En estas crónicas repasaremos su infancia y adolescencia, conoceremos su trama desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones y llegaremos, atención, hasta el segundo capítulo de Arianne en Vientos de Invierno, libro que aún no se ha publicado. Como ya sabéis, tenemos algunos capítulos ya disponibles, pero si aún no los habéis leído, no os preocupéis porque avisaré cuando lleguemos a este punto de la historia. Estas son las crónicas de hoy, así que montad sobre vuestro corcel de las arenas, cabalgad conmigo hasta Lanza del Sol y comenzamos. Arianne Martell nació en Lanza del Sol en el año 276 después de la conquista, 22 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Su padre es el príncipe Doran Martell y su madre Lady Melario de Norvos, y tiene un total de 2 hermanos, Quentyn y Tristan. De niña era obesa y de pecho plano, y cada noche rezaba para que los dioses la hicieran bella. En su edad adulta llegaría a ser una mujer hermosa, de cabello largo que caían en bucles como el azabache, tan menuda como su madre, de cuerpo generoso y con curvas. Pero Arianne no solo era belleza, también era calculadora, intrépida y con un carácter fuerte, más propio de su tío Oberyn que de su padre Doran. De acuerdo con las costumbres de los Rhoynar y las leyes dornienses, es heredera del príncipe Doran y pasó su infancia en los Jardines del Agua. En el año 281 nació su hermano Quentyn, con quien no llegaría a estrechar una gran relación, pues a edad muy temprana el niño partió a Palo Santo para servir de paje y pupilo a Lord Ironwood. En aquellos años, Arianne aún recuerda cómo su tío abuelo, el príncipe Lewin, uno de los capas blancas del rey Aerys, solía hacerle cosquillas hasta quedarse sin aliento de tanto reírse. No recuerda, sin embargo, cuando tuvo en sus brazos a su prima Rhaenys, la hija de su tía Elia y su tío Rhaegar Targaryen. Todos ellos muertos en el 283, al término de la rebelión de Robert, cuando Arianne contaba con 7 años. La muerte de su tía Elia y sus primos Rhaenys y Aegon supusieron un duro golpe para Casa Martell, que desde entonces atesoraría en sus corazones un ferviente deseo de venganza. Y mientras su padre y su tío jugaban al Juego de Tronos, Arianne disfrutaba de la compañía de sus amigos de infancia, entre los que se encontraba Andry Dalt, al que llamaban Drey, heredero de la casa Dalt de Limonar; Garin, cuya madre fue nodriza de la propia Arianne, y desde que aprendieron a caminar habían sido inseparables; y Saelva Santagar, su mejor amiga, además de su prima Tayen. En realidad quería a todas las hijas de su tío Oberyn, desde la arisca y temperamental Obara hasta la pequeña Loreza, pero de todas ellas a Tayen la amaba como a una hermana. A veces Nymeria y Sarella formaban parte de sus juegos, pero por lo general el grupo de amigos estaba formado por 5: Drey, Garin, Saelva, Tayen y Arianne. Chapoteaban en los estanques y en las fuentes de los Jardines del Agua y organizaban batallas subidos unos a hombros de otros. Tayen y ella habían aprendido juntas a leer, a cabalgar y a bailar. Incluso cuando tenían 10 años, Arianne había robado una frasca de vino y se habían emborrachado juntas. Compartían la comida, la cama y las joyas, y también habrían compartido a su primer hombre, pero Drey estaba tan excitado que acabó antes de que empezara la acción. 4 años después de la rebelión de Robert, en el año 287, nació el pequeño Tristan. Arianne le superaba en 10 años de edad, y esa diferencia hizo que, al igual que con Quentyn, no llegara a estrechar una relación con su hermano pequeño. Poco tiempo después de su nacimiento, Lady Melario, la madre de Arianne, se separó de Doran.
Melario nunca había perdonado a Doran que enviase a Quentyn a Palo Santo, siendo tan pequeño, y cuando Doran quiso enviar a Arianne a Tyros como copera de un arconte, Melario amenazó con hacer una locura si Doran volvía a arrebatarle uno de sus hijos. En la separación, y puesto que Doran era el príncipe de Dorne, Melario permitió a sus hijos quedarse con él, mientras ella regresó a Norvos, con el dolor y la amargura de dejarlos atrás. En cuanto a su tío Oberyn, la víbora roja, Arianne sentía tanta admiración que de niña se había medio enamorado de él. En una ocasión, su tío llevó a sus primas y a ella a una cueva junto al Piedra Fresca y enseñó a Tyenn la manera más segura de ordeñar el veneno de las víboras. Arianne envidiaba la libertad que Oberyn daba a sus hijas. Era intrépido, valiente y con una reputación terrible en los 7 rincones de los 7 reinos. En cambio, su padre Doran. De pequeña Arianne acudía a los brazos de su padre cuando se hacía daño. Lo amaba como toda hija ama a su padre, pero Doran no era Oberyn, y Arianne había crecido pensando que algún día se casaría con un gran señor elegido por su padre, pues para eso estaban las princesas. Aún así, Arianne lo amaba y buscaba su reconocimiento. Sin embargo, el afecto que sentía por su padre se vio seriamente herido cuando a la edad de 14 años descubrió la carta. En los tiempos en los que su madre aún vivía en Lanza del Sol, una noche Arianne había acudido a la habitación de su padre para darle el acostumbrado beso antes de irse a dormir, pero Doran estaba ausente y sobre su mesa había una carta a medio escribir dirigida a su hermano Quentyn, que aún estaba en Palo Santo. En la misiva, Doran animaba a su hijo a aprender todo lo que pudiera del maestre y el maestro de armas, porque algún día ocuparía su lugar y gobernaría sobre todo Dorne. Hasta entonces ella se había sentido la heredera de su padre, pero ese lugar que le correspondía por derecho, Doran pretendía dárselo a su hermano. Palabras que se grabaron a fuego en su memoria y le hicieron derramar lágrimas durante muchas noches. Hasta entonces había sido la hija obediente que todo padre anhela, pero a su manera empezó a rebelarse poco a poco contra Doran. En el primer capítulo de Arianne, en Vientos de Invierno, se nos revela que ese mismo año ella había perdido la virginidad con Daemon Arena, el bastardo de Bonda Divina y escudero del príncipe Oberyn Martell. Por entonces, Daemon no era mucho mayor que ella, así que sus relaciones habían sido tan pobres como ardientes. Pero Arianne siempre lo mantendría como un recuerdo dulce. Cuando se enteró del suceso, Doran hizo lo que solía hacer. Nada. Más tarde Daemon Arena pediría la mano de Arianne, pero fue rechazado, pues un bastardo no era consorte para una princesa, y Doran no quería que su hija tomara por esposo a ningún dorniense. Su querido amigo Drey también llegaría a aspirar sin éxito por su mano, al igual que su hermano Desiel, el caballero de Limonar. Cuando tuvo edad de casarse, Doran empezó a presentar media docena de candidatos a consorte de Arianne, pero todos resultaron sumamente viejos, cada uno más despreciable que el anterior, y la princesa los rechazó a todos. Ben Bisbury, Giles Rosby, Eldon Estermond, Hugh Grandison y hasta el mismísimo Walder Frey fueron las propuestas de su padre. «Quiero un consorte con dientes», fue lo que le respondió a Doran cuando le propuso al último. Por el contrario, cuando el joven y hermoso Renly Baratheon visitó Lanza del Sol, Arianne intentó seducirlo, pero sus intentos, más que seducirlo, le resultaron divertidos al hermano del rey. Más adelante, cuando Lord Hoster Tully de Aguas Dulces invitó a la princesa a que viajara a las tierras de los ríos para conocer a su hijo Edmure, Arianne encendió velas a la doncella en señal de gratitud, pero Doran declinó la invitación. La joven incluso llegó a plantearse conocer al tullido Wylas Tyrell, heredero de Alto Jardín, pero su padre se negó, y cuando intentó llegar hasta Alto Jardín acompañada por su prima Tyenn, fueron interceptadas por Oberyn cuando atravesaban el río Baith. Desconcertada por la actitud de su padre, que a toda costa impedía que conociera a pretendientes jóvenes, empezó a pensar seriamente que la odiaba. Con el paso de los años, Arianne mantuvo varios amantes, y entre ellos el más hermoso, letal y peligroso de todos era Ser Gerold Dane, caballero de Ermita Alta, conocido como Estrella Oscura. Aquel hombre de nariz aquilina, pómulos altos y ojos violeta oscuro era el hombre más atractivo que Arianne había conocido en Dorne. Su cabello caía sobre los hombros como un glaciar de plata, dividido por un mechón negro como la medianoche.
y su boca era cruel, aunque no tanto como su lengua. Su primo había sido nada menos que Ser Arthur Dayne, la Espada del Alba, a quien Estrella Oscura guardaba celos por su extraordinaria reputación. En cuanto a Doran Martell, en los últimos años había empezado a sufrir insoportables dolores por su enfermedad, la gota, lo que motivó que poco a poco frecuentara más los Jardines del Agua. En el 298 después de la conquista, cuando tienen lugar los sucesos de Juego de Tronos, se trasladó allí y dejó el gobierno de Lanza del Sol en manos de todos menos de Arianne. Dejó como castellano a su primo, Ser Manfrey, al viejo y ciego Ricasso como senescal, a sus alguaciles a cargo del cobro de impuestos, a su tesorera, Alys Ladybright, para gestionarlos, al maestre Miles de la correspondencia y por encima de todos, a su tío Oberyn. Pero a Arianne le dio como cometido los banquetes, las fiestas y la recepción de invitados. Mientras a su tío Oberyn lo convocaba a los jardines una vez por semana, a Arianne la llamaba 2 veces al año, dejando claro que Doran no quería que su hija se involucrara en los asuntos de gobierno. Durante la Guerra de los 5 Reyes, el príncipe Doran se mantiene neutral en las guerras que tienen lugar al norte de sus tierras, al tiempo que su hija le tiene por débil y cobarde, y su aparente indiferencia hacia ella le irritaba cada vez más. Finalmente, Tyrion Lannister ofrece a Doran Martell una alianza, un puesto en el Consejo Privado y un juicio para la muerte de Elia y sus hijos, a cambio de que la casa Martell no entre en el Juego de Tronos en favor de otras casas, y como sello a esta alianza, Tyrion envía a Myrcella Baratheon a Lanza del Sol, como pupila de Doran y futura esposa para Tristán. Con la niña y como escudo juramentado viajaba Ser Aerys Oakheart, miembro de la Guardia Real de Joffrey. Arianne los recibió personalmente a su llegada a Lanza del Sol y durante los 6 meses posteriores intentó seducir a Ser Aerys hasta conseguir que el caballero cediera a sus encantos. Precisamente la seducción para conseguir sus propósitos era una de las artes que más practicaba Arianne Martell. En ese tiempo su tío Oberyn había ocupado el puesto de Doran en el Consejo Privado de Joffrey, pero meses más tarde llegaron las noticias de que la Víbora Roja había muerto en un juicio por combate, y la ira recorrió todos los rincones de Dorne. Ubara, Nymeria y Tallien pedían guerra, venganza y justicia para su padre, y Doran se vio obligado a dejar los Jardines del Agua para volver a Lanza del Sol, donde es recibido por Arianne. Pese a la muerte de Oberyn, Doran mantiene una postura precavida antes de dar un paso adelante, y esto propicia que las conspiraciones florezcan a su alrededor. Por si esto no fuera poco, para aumentar los recelos de Arianne, esta había recibido noticias de Palo Santo, en la que le informaban que Doran había enviado a su hermano Quentyn al otro lado del Mar Angosto, y llegaría a pensar que podría estar ganándose las espadas de la Compañía Dorada para que le ayudasen a consolidar la herencia que le correspondía por derecho. Arianne tomó entonces la decisión de desafiar a su padre tramando un complot que tenía varios objetivos. Reclamar los títulos que le correspondían por derecho, vengar la muerte de Oberyn y Elia y liberar del confinamiento a sus primas, a las que Doran mantenía vigiladas en la Torre de la Lanza. Para ello, Arianne manipula a Ser Aerys y lo hace partícipe del complot, consiguiendo que le entregue a Myrcella. Utilizando la ley dorniense como excusa, pretende coronar a Myrcella como reina de los 7 reinos, pues en Dorne las mujeres tienen el mismo derecho de gobierno que los hombres, y la pequeña era mayor que su hermano Tommen, ahora rey de Poniente, tras la muerte de su hermano Joffrey. Con Myrcella en su poder y una vez que las serpientes de arena fueran liberadas, Arianne pensó que todo Dorne se reuniría bajo su estandarte, ganando así los aliados suficientes para apartar de su padre del poder. Lo enviaría a los Jardines del Agua para que viviera sus últimos años disfrutando de la risa de los niños y el aroma de las limas y naranjas, y con él estaría su hermano Quentyn. Y así, Ser Aerys sacó a Myrcella de Lanza del Sol, y junto a Arianne, Drey, Garyn y Sailva, además del propio Estrella Oscura, partieron desde el Piedra Fresca con la intención de llegar al Sangre Verde, navegar por sus aguas y por las del Baid, y luego continuar por tierra hasta Soto Inferno, donde Arianne coronaría a Myrcella como reina y levantaría sus estandartes. Pero Estrella Oscura pensaba que su plan no daría resultado y los Lannister no irían a la guerra contra Myrcella. En cambio, si mataban a la niña, los leones se lanzarían a la batalla sin dudar.
Por supuesto, Arianne desechó aquel plan por completo y se preguntó si había hecho bien en incluir a Ser Geralt Dane en aquella conspiración. Una conspiración que se vio desenmascarada al llegar al Sangre Verde, cuando Areo J, capitán de la guardia de Doran, y una docena de alabardas a su servicio les cerraron el paso. Ser Aris Oakheart se lanzó a una carga contra ellos, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Pero el Caballero Real no fue rival para la infalible alabarda de Areo J, y su cabeza terminó rodando por el suelo. Durante aquel instante de desconcierto, Estrella Oscura había intentado matar a Myrcella, pero su caballo se asustó en el último momento, y la espada de Geralt Dane solo logró abrirle la mejilla hasta el cráneo y rebanarle la oreja derecha antes de huir al galope por las arenas del desierto. Como castigo, Drey fue enviado a Norvos para ponerse al servicio de Lady Melario. Garin fue exiliado en Tyros por 2 años. A la pobre Sailva la enviaron a Piedra Verde para que se casase con el septuagenario Lore Estermón. Y a Arianne la confinaron en la Torre de la Lanza durante varias semanas antes de ser recibida por su padre. En aquel encuentro, Doran le revela sus verdaderos planes. Nunca le había ofrecido pretendientes jóvenes, porque ya estaba prometida con Viserys Targaryen. Su tío Oberyn había sellado en Braavos un pacto secreto en el que, llegado el momento, Dorne concedería espadas al hijo del fallecido rey Aerys para que reclamase el trono de hierro, a cambio de que Arianne fuera su consorte y reina de los 7 reinos, lo que dejaba a Quentyn como futuro príncipe de Dorne. Pero Viserys había muerto hacía 2 años, y Quentyn viajaba ahora hacia Meereen como pretendiente para su hermana, la reina Daenerys, convirtiéndose en la única esperanza de obtener la justicia y venganza que durante tantos años había reclamado la casa Martell. Tras conocer los planes de su padre, Doran le dice que su intención ahora es que ella sea su heredera y que Quentyn sea el consorte de Daenerys en Poniente. Pero ahora tiene un problema más apremiante. Debían ocultar a toda costa lo sucedido con Myrcella, y Ser Baelon Swan, de la Guardia Real, estaba a punto de llegar a Dorne con el supuesto cráneo de Ser Gregor Clegane. Por supuesto, Ser Baelon querría ver a la princesa, y Arianne la había convencido de que le contara que quien mató a Ser Aris fue Estrella Oscura, y que posteriormente este intentó matarla antes de huir. A la llegada de Ser Baelon, Arianne ya ocupa un puesto de honor junto a su padre y presencia la entrega de la falsa cabeza de la montaña. Doran le cuenta a su hija que la reina Cersei quiere que Myrcella vuelva a Desembarco del Rey con la excusa de visitar a Tommen e invita a Tristán a que la acompañe. Pero Doran tiene espías en la corte que le informan de que Cersei pretende matar a Tristán en el Camino Real. Supuestamente Doran estaría presente, pues se le invita a que ocupe su puesto en el Consejo Privado, y la Lannister quería hacerle creer que Tyrion había sido el que ordenara el asesinato de Tristán cuando los asesinos gritaran trabajar en nombre del gnomo. Un plan chapucero propio de Cersei. Finalmente Arianne instó a su padre para que compartiera la información con las serpientes de arena, y Doran da a cada una de ellas una misión. Obara llevaría a Ser Baelon Swan a Ermita Alta para enfrentarse a Estrella Oscura por el intento de asesinato de Myrcella. Tristán permanecería en Lanza del Sol, pero Nymeria escoltaría a Myrcella a Desembarco del Rey y ocuparía el lugar de Doran en el Consejo Privado, donde les informaría de todo lo que sucede allí. El cometido de Tallien será desplegar sus conocimientos de la fe de los 7 y viajar con Nymeria a Desembarco del Rey para conocer al nuevo Septón Supremo, que contaba ahora con el poder de la fe militante. Al mismo tiempo llegaron a Lanza del Sol las noticias de que una gran flota de naves volantina partía de Lys con un gran ejército con elefantes, la Compañía Dorada. Doran piensa que se trata de Daenerys y reza porque Quentyn estuviera con ella, pero cuando desembarcaron en las Tierras de la Tormenta, descubren que quien lidera a tal ejército es su supuesto sobrino Aegon, hijo de Elia y Rhaegar, ayudado por Jon Connington, quien se le creía muerto hacía años. Y llegados a este punto, entramos en la información que nos dejan los 2 primeros capítulos de Vientos de Invierno y que vamos a resumir aquí. Podéis estar tranquilos que no hay spoilers importantes, pero prefiero avisaros por si queréis mantener el misterio hasta que se publique el libro.
Tras las noticias de la llegada de la Compañía Dorada y el nuevo postulante al trono de hierro, el príncipe Doran recibe una carta de Jon Connington en la que les invita a unirse a la causa de Aegon. Un dragón ha vuelto a Poniente, decía, para reclamar su derecho de nacimiento y buscar venganza por la muerte de su padre y de la princesa Elia, su madre. No nos olvidéis. Jon Connington firmaba ahora como señor del Nido del Grifo y mano del verdadero rey. Doran apostó entonces 2 huestes dornienses, una en el Sendahueso y otra en el Paso del Príncipe, y encomienda a Arianne a que se reuniera con Connington y su supuesto primo Aegon. Arianne abandonó los Jardines del Agua con 6 compañeros, entre los que estaba Ser Daemon Arena, ahora escudo juramentado de Arianne, además de su prima Elia Arena, de 14 años, la 5ª hija de Oberyn. Durante el viaje se ve envuelta en un mar de dudas en el que se cuestionó que aquel chico fuera el verdadero Aegon, y se pregunta si podría seducir a Connington, al igual que había hecho con Ser Aris. Cruzaron las estepas y las secas llanuras hasta Colina Fantasma, donde se reunieron con algunos miembros de la casa Tolan, entre los que se encontraba la pequeña Theora, que nos cuenta que ha soñado con dragones danzando y que allí donde los dragones danzaban, la gente moría. Otro posible sueño profético al que nadie da crédito. Desde allí, Arianne y sus acompañantes subieron a bordo de la Peregrino y navegaron hasta Atalaya Llorosa, cruzaron la selva, cuyo señor recordamos era Davos Seaworth, y llegaron hasta el Nido del Grifo, donde fue recibida por Haldon Medio Maestre. Este dice a Arianne que Jon Connington y Aegon han tomado nada menos que el inexpugnable Bastión de Tormentas y que a la mañana siguiente Arianne debería tomar un barco desde el Nido del Grifo para que al mediodía estuviera bajo la protección de sus gruesos muros. Según Haldon, pese a las tormentas otoñales, era mejor ir por mar para llegar lo antes posible, pues desde desembarco del rey venía un ejército y el príncipe Aegon no pensaba esperar un asedio, sino que pretendía aplastar a sus enemigos en el campo de batalla. Ser Daemon Arena aconsejó a Arianne que no fuera Bastión de Tormentas y se ofreció él mismo a ir en su lugar. Pero la princesa le recordó que su tío Oberyn había muerto, que su padre Doran estaba frágil y enfermo, y que éste le había encomendado esta misión a ella, y solo a ella, la heredera de Dorne. Por lo que al día siguiente tomaría ese barco, y viajaría hasta Bastión de Tormentas para ver al dragón en su guarida. Y hasta aquí todo lo que sabemos por ahora de la princesa Arianne Nymeros Martell. Como siempre, dejaré en la descripción la guía de capítulos de Vientos de Invierno que ya se han publicado y que podéis leer gratuitamente. Gracias al apoyo incondicional de mis espadas leales de Patreon por impulsar mi contenido con vuestra ayuda, y deciros que pronto estará disponible la opción de miembros del canal, ya que hay mucha gente que me ha escrito pidiéndome que active esta opción para aportar su granito de arena desde YouTube. Por último, si os han gustado estas crónicas, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.